El tema económico ha abarcado con mayor fuerza esta semana los titulares en medios de comunicación, incluso en nuestra dinámica cotidiana sigue estando sobre estos temas de los más importantes. El Banco Central de Venezuela anunció este martes las cifras estadísticas de crecimiento de la economía nacional, que en el año en curso, el año 2022, registra 18.70% en el Producto Interno Bruto, el más alto de la región latinoamericana. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, reveló que el Producto Interno Bruto de nuestro país será el que dé mayor repunte de la región, con un estimado de un 10% de incremento. Recordemos que ese mismo organismo, esa misma instancia es responsable o fue responsable incluso de promover el desarrollo en América Latina, calculaba en abril que la mejora económica de nuestro país de este año sería de 5%. Para hacerle frente a las distorsiones económicas, el Ejecutivo admite que hay que hacer ajustes y adaptaciones del sistema legal de protección de los consumidores venezolanos. Esta semana, a propósito de este tema, también el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, informó que tiene un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos de la población venezolana. Además, se discutieron durante esta semana también algunos marcos legales y leyes que buscan justamente acoplarse a todas estas herramientas en pro del crecimiento económico de la nación. 3:35 de la tarde, como siempre les decimos, sobre este tema las interrogantes son continuas. Mi nombre es Jocelyn Correia. Les saludo en nombre de todo este equipo técnico y de producción, y como todos los viernes ya estamos al día para analizar este y otros temas. Acompáñenos. Hablar de crecimiento económico pasa sin duda por analizar diversos factores y perspectivas. Esta semana el Banco Central de Venezuela, la principal autoridad en materia económica de nuestro país, precisó que la actividad económica de la nación creció 14.65% en el tercer trimestre del año 2021 y 19.7% en el cuarto, en comparación con los mismos periodos del año 2020. En cuanto al año 2022, los primeros 3 meses del año en curso, la expansión económica fue de 17.4%, el crecimiento más alto de la región latinoamericana. Distintos medios y analistas se han referido en los últimos meses a este crecimiento económico. Uno de estos argumentos es el fin de la hiperinflación. En enero del año 2022, el Banco Central de Venezuela anunció que el país había cumplido el ciclo de 12 meses consecutivos con una tasa inflacionaria inferior al 50%, por lo que abandonaba formalmente la espiral hiperinflacionaria en la que se encontraba inmerso desde el año 2017. Aumento de la producción petrolera. Venezuela alcanzó su cuota máxima por encima de los 3 millones de barriles diarios en 1998. Sin embargo, para enero del año 2019, Venezuela extraía apenas 1 millón de barriles diarios, lo que indicaba una reducción de la producción en 2/3 durante 20 años. Las sanciones, el bloqueo y las medidas aplicadas por Estados Unidos nos llevaron a un retroceso histórico que nos ubicó en apenas poco más de 430.000 barriles para finales del año 2020. El incremento marcado por el tablero geopolítico se mantiene en estos últimos meses alrededor de los 700.000 barriles y en aumento. Finalmente nos referimos a los pronósticos de crecimiento económico. Entre instituciones y expertos de economía existe un consenso casi unánime en torno a la posibilidad de que la economía venezolana seguirá creciendo en este año 2022. Un informe de la CEPAL reveló que el Producto Interno Bruto de Venezuela será el de mayor repunte de la región, con un estimado de 10% de incremento. El Banco Credit Suisse estima una recuperación de 20% y el Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunas referencias, estima que el Producto Interno Bruto venezolano crecerá 1.5%. ¿En qué se traducen estas cifras? ¿Qué representan para la cotidianidad del pueblo venezolano? ¿Qué se está haciendo en materia legislativa para defender los derechos socioeconómicos del pueblo? Hoy lo estaremos analizando en Al Día. Así es, 3:38 de la tarde, completamente en vivo. Estamos hablando hoy en este programa, como todos los viernes, de un tema que toca justamente la cotidianidad del pueblo venezolano. Vamos a hablar el día de hoy del crecimiento económico. Ahí escuchaban justamente en este micro, pues, algunos puntos importantes, aspectos que algunos analistas han tomado en cuenta para hablar justamente de estos últimos meses de este
llamado crecimiento económico en nuestra nación. Como les decimos, nuestros puntos de contacto, @YoSelinCorrea, tanto en Twitter como en Instagram, @BTV Canal 8, @BTV-Canal 8, cuentas oficiales. Les presento además a quien nos va a acompañar el día de hoy al regreso de la pausa para analizar justamente sobre este tema. Es el diputado Ramón Lobo, político, economista venezolano, egresado de la Universidad de los Andes. Además es magíster centauro en gerencia empresarial, egresado de la Universidad Fermín Toro, se desempeñó también como presidente del Banco Central de Venezuela, ministro de Economía y Finanzas, entre otras responsabilidades, y actualmente pues es diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Él va a estar respondiendo pues algunas interrogantes al regreso de esta pausa, justamente para pasearnos sobre todos estos índices desde el punto de vista que hablan, desde el punto de vista del crecimiento económico, también qué se está haciendo en materia legislativa, cómo se traduce además esto en la cotidianidad del pueblo venezolano. Vamos a darle también un adelanto de los portales que estaremos revisando más adelante, hasta las 4:30 de la tarde, completamente en vivo por las pantallas de Venezolana de Televisión. Tenemos los titulares, los revisamos en pantalla. www.vozdeamerica.com. La economía de Venezuela crecerá el doble de lo esperado en 2022. Se refiere además a las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Tenemos el siguiente titular, esto lo vamos a ampliar más adelante. www.eluniversal.com, algunas, publicaciones que se han hecho en las últimas 2 semanas refiriéndose al tema económico. Habla de la opinión de algunos analistas que creen que la economía venezolana seguirá recuperándose. Seguimos revisando otros titulares también, otros portales. www.eldiario.com, sancionarán a los comerciantes que cobren el dólar a una tasa distinta a la del BCB. Esto se refiere además a los últimos acontecimientos y están las instancias allí, las instituciones justamente haciéndole frente a todo esto que sucede en materia económica. VenezuelaNews.com, publicado también en las últimas 2 semanas, Bank of America aseguró crecimiento de la economía venezolana. Estaremos revisando esto más adelante, al regreso también estaremos respondiendo pues estas interrogantes. Usted puede participar, nos vamos a la pausa, al regreso ya nuestro invitado con nosotros en el estudio. Bien, estamos de vuelta, 3:44, completamente en vivo para quienes nos acompañan a partir de este momento. Estamos hablando hoy en Al Día de este tema tan importante para los venezolanos y las venezolanas, crecimiento económico, qué factores influyen, qué se está haciendo en materia legislativa, incluso lo que ha sucedido estos días, ¿por qué no tocarlo? Pues todo este tema también de la respuesta, incluso del Estado ante este tema. 3:45, como les decía, @YoSelinCorrea, Twitter e Instagram, @BTV Canal 8, @BTV-Canal 8. Ya nuestro invitado está con nosotros en este estudio justamente para hablar de este tema. Le damos la bienvenida y las gracias además porque nos acompañe en este espacio el diputado Ramón Lobo, integrante, como ya les decía, de esta Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Además ha asumido distintas responsabilidades en materia económica. Diputado, bienvenido a este espacio. Le pregunto en primera instancia, cuando hablamos de crecimiento económico, ¿qué factores incluso, porque no es como una varita mágica que se ha puesto y ha pasado, qué factores han influido en esto que se ha denominado como este crecimiento económico y con esas proyecciones además que hemos visto de estas instancias? Permítame saludar rápidamente a todo el pueblo venezolano y darles las gracias por esta oportunidad y ocasión que nos brinda. El crecimiento económico es la medida, el concepto que se utiliza para demostrar el desarrollo, la expansión o el decrecimiento de una economía determinada. Ahí hay factores que se evalúan, la inversión del sector público, la inversión del sector privado, el consumo o la demanda agregada que se da a nivel de un país, y eso entonces nos viene a señalar cómo en su conjunto el proceso productivo genera una mayor cantidad de bienes y servicios, y es una expresión monetaria. Entonces, por eso es importante siempre conocer cuál es el crecimiento económico, pero también saber cuál es la distribución, la redistribución que nosotros podemos hacer de la renta que se genera para efecto de nosotros poder lograr el desarrollo integral de una patria, porque podemos tener crecimiento económico, pero resulta que está solamente sectorizado a un segmento pequeño de la sociedad, como ha sido el caso de las economías del sur de nuestra América, altos niveles de crecimiento, pero sencillamente los beneficiados son sectores reducidos.
Ya el presidente nos había manifestado en la intervención que hizo a principios de este año que el tercer trimestre del año 2021 se había logrado un crecimiento económico comparativamente con el año anterior, situación que la valida el presidente del Banco Central de Venezuela en reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva que se desarrolló esta semana, donde manifiesta que en el primer trimestre de este año la economía creció en un 17,04%, lo que indica que hay una expansión, hay una mayor cantidad de bienes, de mercancía, de servicios que están circulando en la economía, y eso demuestra entonces que hay un proceso lento, constante, que debemos mantener en el tiempo de crecimiento económico. Justamente eso le pregunto, diputado, ¿cómo se traducen estas cifras que además son importantes? Hay que repetirlas y hay que humanizarlas, pienso yo desde el punto de vista, pues no solo como periodista, sino como ciudadana, como venezolana. ¿Cómo se manifiesta eso en la realidad del pueblo venezolano, esas cifras que reflejó el Banco Central? Eso se manifiesta en una mayor cantidad de productos, de mercancía, de bienes que usted puede ver a nivel de toda la sociedad. Cuando vamos a un mercado, ¿verdad? Cuando vamos a un supermercado, cuando algo que ayer no conseguíamos, hoy vemos cómo se comienza a ver en los distintos espacios destinados para la venta de un rubro, por así llamarlo, específico. Ahí uno comienza a ver de que está sucediendo algo. Cuando también se genera toda una dinámica a nivel del sector de los trabajadores, con una mayor posibilidad de adquirir productos de manera directa, cuando usted puede apreciar también en la calle que hay una mayor movilidad de los ciudadanos y venezolanas que se desplazan de un lugar a otro, que van a sus sitios de trabajo, cuando vemos que se aperturan nuevamente comercios que se habían cerrado, eso es un indicativo de cómo se está generando una situación favorable dentro de la economía y cuando también logramos adquirir los productos a precios que tienen una relativa estabilidad, con la variante que se nos está presentando en los últimos días, que con toda seguridad abordaremos en la conversación que vamos a tener. Le pregunto también, diputado, porque así como lo mencionamos en un principio, hay factores, aspectos incluso que distintos analistas han tocado, como no solo las proyecciones que han hecho estas instancias, incluso internacionales, acerca del desarrollo económico de los países, el tema del incremento en la producción de barriles, la situación incluso de Rusia, Ucrania, también planteada como un escenario. Y a propósito de este tema quiero hablar porque quiero saber, desde su punto de vista, a 6 meses de lo que ha sido pues estas sanciones aplicadas a este país euroasiático desde el punto de vista económico, cómo influye en el mundo y cómo influye incluso en nuestra región, sobre todo en la situación en la que tenemos en este momento. Mira, después de los impactos iniciales ya se ha logrado cierta normalización de la economía, tal como venía sucediendo antes de la situación conflictiva que se presentó. Hubo un incremento en los precios del petróleo, se elevó de manera importante, luego comenzó a descender y se ha estabilizado alrededor de 90 a 95 dólares por cada barril petrolero. Hacia acá, hacia este lado. Ahora, a nivel de Europa, la información que uno puede ver es que los niveles inflacionarios se han incrementado, puesto que se han encarecido los servicios públicos, todo lo asociado a la parte energética, al servicio eléctrico. Esas son las consecuencias que ellos están pagando, particularmente para nosotros. Al elevarse el precio del barril petrolero, pues nosotros obtenemos una mayor cantidad de divisas, puesto que es nuestra principal actividad exportadora, siempre y cuando mantengamos un nivel de producción. De igual manera, esas afectaciones iniciales que se nos presentaron producto del conflicto, ya nosotros lo hemos ido normalizando, porque recordemos que Rusia es uno de los principales aliados, conjuntamente con China, que nos han prestado ese apoyo importante para nosotros poder enfrentar y derrotar, como efectivamente estamos en ese camino, el bloqueo económico que impulsó el gobierno estadounidense, o que impulsa. Incluso la misma nación euroasiática pues le ha dado, como quien dice, la vuelta a todo esto y ha logrado pues algunos beneficios desde el punto de vista económico, a pesar de estas sanciones incluso que han sido aplicadas a este país. La realidad económica mundial va a ser distinta. Ya esa posición hegemónica que he querido implantar los países de Occidente, la OTAN, vemos cómo Rusia, con el apoyo de China, con el apoyo de Turquía, con el apoyo de Irán, ese espacio importante que se da a nivel del continente entre Europa y Asia,
vemos que van a surgir nuevas alternativas en el intercambio comercial, en los sistemas financieros. Y eso es sumamente importante, porque uno de los mecanismos de denominación que utilizan los países de Occidente es precisamente el sistema SWIFT, y vemos cómo Rusia lo ha ido superando con su propio sistema en alianza con China. Regresamos a nuestro país, diputado, porque justamente en esta reunión del Consejo de Economía Productiva, el presidente hablaba de dos leyes fundamentales o de dos proyectos de ley. Le quiero preguntar por uno que se discutió el día de ayer en la Asamblea, si no me equivoco, el día de ayer o antes de ayer, y tiene que ver justamente con el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades, tributarias de estados y municipios. ¿Esto qué lleva, de qué forma también entra en todo este panorama de crecimiento económico como herramientas importantes también para que sea conocida por todo el pueblo venezolano? Rápidamente, como todos nosotros sabemos, nosotros tenemos 3 niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Cada uno de esos niveles tiene potestades tributarias que le da la Constitución y que le permite la consecución bajo la figura de los ingresos propios, bajo el concepto de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Eso lo tienen los 3 niveles de gobierno. Ahora, cada nivel de gobierno viene actuando de manera separada, sin considerar los impuestos que pueda fijar, o los tributos, mejor dicho, los otros niveles, las otras entidades federales. Y eso, en algunos momentos, nos genera una sobrecarga fiscal, dobles tributaciones. Y eso va en contra, en algunos casos, del desarrollo de la propia actividad económica que se da en cada uno de los municipios. Ahora, con esta ley de coordinación y armonización, lo que se busca es articular Estado, municipio, con el Consejo Superior de Armonización Tributaria para evitar precisamente situaciones que les señalé anteriormente: altas tasas impositivas, dobles tributaciones, pero también la simplificación de trámites. Que ha sido como también un llamado de los distintos empresarios, el tema de esta necesidad justamente. La necesidad también de involucrar todas las herramientas tecnológicas. O sea, este Consejo Superior de Armonización Tributaria va orientado en esa dirección, respetando, y aquí es importante para toda la población venezolana y particularmente para las alcaldías, para las gobernaciones, la autonomía que está establecida en la Constitución, que está establecida en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, porque ya de manera inmediata comenzamos a escuchar algunas voces donde dice que se le está violentando su autonomía. No, porque la misma Constitución, el artículo 156, numeral 13, faculta, o mejor dicho, es competencia del Poder Público Nacional, y en este caso el legislativo, nosotros poder generar instrumentos legales que permita esa coordinación, esa armonización entre los niveles de gobierno, para hacer mucho más viable el desarrollo de la actividad económica. ¿Qué sigue en los próximos días, en las próximas semanas a propósito de este proyecto de ley? Una vez que se apruebe una ley, en primera discusión, se remite a la comisión que corresponde, que en este caso es Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, y de ahí iniciamos un proceso de consulta pública para conocimiento de toda la población venezolana y particularmente de los sectores que están involucrados, que son sujetos activos, que son sujetos pasivos de la misma. Eso lo vamos a desarrollar en los próximos días en distintos espacios a nivel nacional para recoger las inquietudes y de esa manera nosotros poder construir un instrumento legal, que en este caso con carácter orgánico, que permita optimizar la recaudación de los tributos. Le pregunto también sobre pues otra ley a la que hacía referencia, otro proyecto de ley al que hacía referencia el presidente de la República, y decía justamente estas palabras: tenemos que ir haciendo ajustes y adaptaciones del sistema legal. Esto cuando se refería justamente sobre este proyecto de ley para la protección de los derechos socioeconómicos de la población venezolana. Como economista, además, como asumiendo pues las distintas responsabilidades que ha asumido desde el punto de vista económico, ¿qué factores incluso deben ir dentro de este proyecto de ley, deben tomarse en cuenta dentro de este proyecto de ley que se adapte justamente a la realidad del pueblo venezolano y considerando sobre todo lo de los últimos días? Sí, nosotros podemos hacer unas conjeturas generales, porque tenemos que esperar que llegue el instrumento, particularmente por eso le pregunto no lo conozco como todavía, economista. Pero lo cierto del caso es que la economía es dinámica, no es estática, y tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades que vive la patria. No es lo mismo Venezuela, vista hace 10 años, con una cantidad de ingresos anuales superior a los 60.000, a los 70.000 millones de dólares, a la que tenemos hoy día, producto de la situación
difícil que ha generado todo el esquema de las sanciones que ha impulsado el gobierno estadounidense, pero que nosotros estamos ya en una situación de recuperación y de vencer todas esas adversidades que nos han generado estos sectores de la derecha internacional. ¿Alrededor de cuántos países en el mundo han recibido pues estas sanciones desde el punto de vista económico y cuáles de ellos le han salido al paso también a estas sanciones? Bueno, vemos Cuba, tiene más de 60 años. Irán es uno de los países que también ha sido más afectado. Inclusive vemos las últimas sanciones hacia Rusia, la misma China, con diferentes modalidades y distintos niveles de intensidad. Hacia nosotros ha sido bastante, o nos ha generado situaciones complejas a nivel del funcionamiento de la economía, porque nos atacaron, principalmente fue PDVSA, la generadora de más del 95% de las divisas que entraban al país antes del año 2017. Le pregunto, diputado, ya regresando pues al tema de la protección de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano, en estos días se han presentado distorsiones económicas, ¿qué decir? La gente está esperando incluso que hablemos acerca de este tema complejo además que ha generado distintas opiniones a través de las redes sociales. Supongo que hace referencia a toda la situación que se ha presentado con la tasa de cambio. Bueno, fíjese, ante un escenario positivo de florecimiento, de renacimiento económico, vemos cómo la derecha, que no descansa, utiliza su herramienta mediática, que ha sido muy efectiva para atacar al pueblo venezolano, atacando la economía, como ha sido estas tasas de cambio guarimbera, portales en las redes sociales que se realizan o se fijan de acuerdo al impulso que tenga la persona que está en Miami, están también anclados en Bogotá, que teclean y dicen, hoy la tasa de cambio la vamos a subir tanto. No hay ningún tipo de criterio. Por eso es que aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a todo el pueblo venezolano a no desesperarnos, a tener paciencia, a no dejarnos llevar por esas tasas de cambio, esos portales que lo que busca es perforar el ingreso del pueblo venezolano, que busca la manera de generar una desestabilización, de regresar a esos meses difíciles, complicados que pasamos, donde tuvimos niveles de inflación hasta de un 200% mensual. La inflación en julio cerró en 7,5%. Tenemos un acumulado en el año que va cerca del 45%. Nuestra aspiración es cerrar el 2022 con una inflación inferior a 2 dígitos, a los 3 dígitos, inferior, o que se ubique, mejor dicho, en 2 dígitos, y vemos como ante esta situación positiva, bueno, la derecha nuevamente arremete. De ahí la necesidad de que todas las instancias del Estado debemos actuar de manera conjunta, con contundencia, acompañar al pueblo en la denuncia y en la acción ejemplarizante para penalizar a aquellas personas que hacen o fijan precios por tasa distinta a la que publica el Banco Central de Venezuela. Le pregunto también, diputado, por un tema del que hemos hablado en este espacio al día, la ley de zonas económicas especiales. Se ha visto además las distintas opiniones, incluso desde el punto de vista positivo, lo que puedan representar para nuestro país en todo esto, en pro del crecimiento económico. ¿Cómo se han dado estos encuentros incluso después de haber sido aprobada esta ley? Bueno, desde la Asamblea Nacional, de manera inmediata, cuando seguimos este nuevo periodo, hemos venido generando instrumentos para ayudar al gobierno nacional en todo ese esfuerzo titánico para lograr la normalización del funcionamiento del aparato productivo. No solamente las zonas económicas, es la ley de emprendimiento. También estamos en discusión de la reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. Hicimos una reforma a la ley de grandes transacciones financieras. Ahorita se incorpora esta nueva ley que usted ha mencionado. Y en el caso de las zonas económicas especiales, una ley que busca promover distintos espacios que tienen una ventaja comparativa para convertirla en competitiva y de esa manera nosotros poder exportar productos, servicios y lograr el ingreso de divisas. Para esa manera alimentar el Tesoro Nacional, que en la actualidad básicamente lo realiza la actividad petrolera. En ese sentido, ya el presidente decretó 5 zonas. Nosotros particularmente desde la Asamblea Nacional, la Comisión, hemos estado presentes en Paraguaná, estuvimos presentes en La Guaira, estuvimos presentes en la Isla Margarita, donde se están haciendo lanzamientos y donde estamos escuchando distintos sectores. ¿Son receptivos a esta Por supuesto, la gente está contenta, emocionada. Ahora, se hicieron 5 zonas. Bueno, no son las únicas, porque a uno lo llaman de distintos estados para decir, bueno, ¿y nuestro estado cómo queda allí? Recordemos que no todo el país puede ser una zona económica especial. No, hay características incluso establecidas en esta ley.
por supuesto, y que tenga potencialidades para buscar la manera, como le dije anteriormente, de hacerlos competitivos y de esa manera nosotros poder exportar, porque el concepto de las zonas económicas especiales en la actualidad es la obtención de divisas, ayudar al desarrollo productivo integral, superar el escenario rentista. No es como las zonas económicas que creamos anteriormente, la zona franca, que se hizo bajo un concepto de utilización de las divisas que entraban al Estado por la actividad petrolera. No, ahora esas zonas tienen que ayudarnos a la consecución de esas divisas que va a alimentar y va a circular a nivel interno. Y yo creo que todos los sectores están a la expectativa de esto. Diputado, ya para finalizar, proyecciones, aprovechando incluso estas proyecciones de distintas instancias internacionales a las que se ha hecho mención y sobre todo desde el punto de vista económico venezolano, con todas estas herramientas que usted ha planteado, además como perteneciente a esta Comisión de Economía y Finanzas en la Asamblea Nacional, justamente legislando en pro de todo este crecimiento económico para nuestro país. No, indudable vamos a tener en este 2022 un crecimiento económico superior al obtenido en el año 2021. Ya tenemos 4 trimestres de manera consecutiva y producto de ese resultado positivo es que vemos este ataque nuevamente al Bolívar, que tenemos que defenderlos entre todos, con el Estado en sus distintas instancias, nacional, regional, municipal, pero por supuesto también con nuestro pueblo organizado, entendiendo que hemos venido superando las adversidades con la participación de todos los sectores y de esa manera también tenemos que generar la defensa de nuestro Bolívar. Ese ataque es producto también de esa situación positiva que hoy vemos en la economía nacional, en ese renacimiento, como lo dije anteriormente, que nos va a permitir consolidarnos en el año 2022 y luego tener nuevamente esos años esplendorosos que tuvimos hace 4, 5, 6, 7 años atrás, antes de que se diera todo este proceso de las sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense. Inclusive, pues considerando otros escenarios que quizás no tocamos en este espacio, pero que sí, de los cuales se hablaron justamente en el Consejo de Economía Productiva, estas relaciones que se abren nuevamente, se estrechan lazos también Colombia-Venezuela, distintas alianzas internacionales, así que esperamos los venezolanos y las venezolanas que justamente este crecimiento siga siendo positivo para nuestro país. Le agradecemos, diputado, y le abrimos siempre las ventanas de este espacio para hablar de estos temas que son tan importantes para la cotidianidad de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias a usted por esta ocasión, y usted lo ha dicho, las relaciones con Colombia muestra una nueva perspectiva. Como eso se tiende a normalizar, entonces nos agarran nuevamente para tratar de atacar el Bolívar a través de estas redes sociales, estas tasas de cambio guarimbero, que es tarea de todos y todas enfrentarlo. Así despedimos al diputado Ramón Lobo. A ustedes les decimos, hacemos una pausa, regreso estaremos revisando además distintas opiniones también en este tema del crecimiento económico, en distintos portales, algunas proyecciones también y algunas expresiones también a través de las redes sociales. Pausa, ya venimos, quédese con nosotros. Cuatro y 11 minutos de la tarde, estamos de vuelta en este Al Día, hoy completamente en vivo como todos los viernes, hablando de este tema tan importante como lo mencionábamos en la parte anterior, desde el punto de vista económico, cuáles son esas proyecciones que existen de estas instancias incluso internacionales, la propia del Banco Central de Venezuela que habla pues de estos dígitos que se traducen en parte de aspectos fundamentales para nuestra cotidianidad. Obviamente el invitado mencionaba esto acerca de estas distorsiones que se han presentado en los últimos días. El presidente hablaba de actualizar, incluso adaptar pues las leyes desde el punto de vista de la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano a las realidades del pueblo, a los momentos que vivimos. Vamos a revisar en este momento algunos portales con algunos señalamientos desde el punto de vista también desde el crecimiento económico, incluso como han reseñado algunos portales internacionales, pues todo este tema acerca de estas cifras dadas por el Banco Central de Venezuela, en otras instancias también otras proyecciones que se dan también desde estas entes, estas instancias internacionales. www.vozdeamerica.com, este es del 23 de agosto, revisamos incluso desde 2 semanas para acá cuáles eran esas informaciones publicadas desde el punto de vista económico. La economía de Venezuela crecerá el doble de lo esperado en 2022. Dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Venezuela, Panamá y Colombia son los países latinoamericanos, dice la CEPAL, y del Caribe que tendrán mejor comportamiento de su Producto Interno Bruto este año. La economía de Haití será la única de la región que cerrará en negativo. Según cálculos de la CEPAL, pronósticos además positivos, dice pues que América Latina y el Caribe experimentará en este año 2022 un alza de 2.7% de su Producto Interno Bruto promedio, ligeramente superior del estimado
de 1.8% que se proyectó en abril justamente de este año. El único país que no reportará una mejora económica, sino que disminuirá su actividad en 0.2 puntos, es Haití. Importante además saberlo, de acuerdo con las estimaciones de este organismo pues internacional. Vamos a seguir revisando también otro de los portales a propósito de este tema, con algunas opiniones incluso de analistas en esta materia, www.eluniversal.com. De hecho, por eso tomamos la referencia de este diario. Este es un poco más temprano en este mes de agosto, los primeros días del mes de agosto. Analistas creen que la economía venezolana seguirá recuperándose. Es positivo, justamente según el economista Víctor Álvarez, en el que hacen mención justamente en este portal, en esta nota. Este especialista citó, por ejemplo, que para el año 2022 el Banco Credit Suisse estima esta recuperación del 20% para nuestro país. Lo mencionábamos, de hecho, en este micro de inicio, que hablaba un poco de estos factores que han determinado este crecimiento económico de la nación, mientras que la CEPAL, como ya lo mencionábamos hace un rato, nos ubica entre los países de mayor crecimiento en Latinoamérica con un pronóstico, corrijo, del 5%. Se hablaba de esta cifra en particular, ahora se habla del 10% en toda América Latina. El Fondo Monetario Internacional, a lo que hacen también referencia pues estos analistas, economistas, por su parte estima que el Producto Interno Bruto venezolano crecerá 1.5%. El experto, como reseña esta nota de este diario, indicó que en Venezuela la inflación seguirá siendo alta, pero será menor que la de los últimos 4 años. En el mes de junio se presentó un repunte del índice de precios por encima de un dígito al registrar 14.5%, mientras la inflación acumulada en el primer semestre del año 2022 fue de 53.8% para una inflación actualizada entre junio de 2021 y junio del año 2022 de 170%, lo cual es bastante menor que 686% de la inflación oficial calculada por el Banco Central de Venezuela para el año 2021. Son analistas incluso reseñados también a través de estos portales que se caracterizan por hablar de forma negativa desde el punto de vista económico acerca del crecimiento de la nación. Hay otras expresiones también que se dan a través de las redes sociales sobre todo lo que ha sucedido estos días, sobre las leyes que se han discutido, sobre el panorama económico incluso de estas páginas que han generado pues estas distorsiones económicas en la nación. Hacía referencia pues a esto el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, y justamente revisamos una publicación que hizo el día de ayer. Ya basta de tanta tortura de la economía venezolana, no han conseguido arrodillarnos. Venezuela encontró su propio camino hacia una economía de circuitos virtuosos y generación de riquezas rumbo a la construcción de un futuro virtuoso. Les decía que él se refería justamente a este tema en la actividad del día de ayer. Seguimos revisando publicaciones, además con un video que queremos mostrarles que habla también un poco de los últimos años desde el punto de vista económico, cosas que han afectado a aspectos importantes. A pesar del ataque brutal del imperialismo contra Venezuela, hemos dado un salto gigantesco con esfuerzo propio para tomar el rumbo de la economía próspera y productiva por el bienestar del pueblo. Sigamos avanzando en batalla y en victoria. Este video de 2 minutos se lo mostramos de inmediato. En 2015 comienza la asfixia económica contra el pueblo venezolano. Barack Obama firma la orden ejecutiva que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. La nación pasó de percibir 54.000 millones de dólares en un año a 600 millones de dólares por la persecución del petróleo. Venezuela estuvo 14 meses sin vender una gota de crudo. Ataque a la moneda, secuestro de las cuentas bancarias y robo de más de 30.000 millones de dólares en el exterior. Al país se le prohibió importar alimentos y medicinas, incluyendo la época de pandemia, y los activos de Venezuela fueron congelados en el exterior. Ante este escenario, el presidente Nicolás Maduro tomó medidas para el desarrollo económico de la nación. Realizó el lanzamiento del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Aunado a ello, la agenda económica bolivariana y sus 18 motores productivos. Uno de los más trascendentales, el motor exportación, para dejar a un lado el modelo rentista petrolero, al tiempo que se da un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios. 2 años más tarde fue promulgada la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, instrumento jurídico necesario para contrarrestar los daños del ataque criminal en materia económica. Se creó un mercado cambiario para flexibilizar la economía.
se aceleró además la producción nacional, tanto que los CLAP en la actualidad son 100% sello nacional. También fue creado un registro de emprendedores que cuenta a la fecha con más de 200.000 proyectos de emprendimiento. El 2021 fue el mejor año en materia económica y este 2022 va por buen camino, pues organismos como la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estima que Venezuela tendrá el crecimiento más alto de América Latina, de un 5% en su Producto Interno Bruto, así como Credit Suisse calcula en 20%. Venezuela es hoy por hoy un país de oportunidades que abre sus puertas a inversionistas de todo el mundo y esta economía está en desarrollo gracias a las políticas acertadas del presidente. Bien, allí tenían un recorrido incluso de lo que hemos tocado a lo largo de este espacio desde las 3:30 de la tarde. En resumidos 2 minutos, hablando de momentos cruciales, incluso de lo que ha sido estos años desde el punto de vista económico para nuestro país, cómo se han tomado, de hecho, algunas herramientas, algunas acciones en este particular. Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos revisando otras expresiones también a través de los distintos portales y redes sociales. Quédese con nosotros. Bien, 4:23 de la tarde, completamente en vivo. Última parte de este programa al día dedicado al tema económico en nuestra nación, distintas expresiones en redes sociales y sobre eso pues revisamos algunos portales justamente que hablan de la respuesta incluso del Estado venezolano y de las instituciones. www.eldiario.com. Sancionarán a los comerciantes que cobren el dólar a una tasa distinta a la del Banco Central de Venezuela. Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, aseguró que el Ministerio Público diseñó un plan nacional para sancionar a los comerciantes que establezcan para sus transacciones una tasa de cambio del dólar distinta a la del Banco Central de Venezuela. El funcionario citó el caso de un comerciante, además se caracteriza por hacer esto justamente a través de las redes sociales, que fue imputado el 5 de agosto en Lechería, Estado Anzoátegui, por negarse a facturar con la tasa del BCB. Presuntamente el acusado especulaba con un margen de ganancia superior al 400%. Entre las denuncias de los compradores destacan las que se referían al remarcaje de precios en supermercados y tiendas. En otros locales, los clientes indicaron que los empleados retiraron mercancía de los anaqueles para hacer cambios en los costos. De hecho, figuraron algunos videos también a través de las distintas redes sociales, la gente pues haciendo estos llamados en distintos espacios. Seguimos revisando otros portales que hablan también de otras proyecciones internacionales, publicadas sobre todo en este mes de agosto. Venezuela News.com habla de lo siguiente: Bank of America asegura crecimiento de la economía venezolana. Justamente prevé pues esta instancia de este crecimiento de la economía venezolana entre 9% y 12%. Tras este pronóstico, el economista de este banco, Sebastián Rondiú, aseguró que el alza de los precios mundiales del petróleo fueron vitales para aliviar la economía. Asimismo, añadió en una entrevista con Bloomberg en línea, que la moderación de los controles también influyó en pro de la economía venezolana. Con esta recuperación del petróleo, algunas señales del pragmatismo, vamos a tener un rebote de la actividad económica en 2022, después de una caída muy fuerte durante años. El primer pequeño rebote después de muchos años de caída abrupta de la actividad económica. Resaltó que sus proyecciones sobre la economía de nuestro país apuntan a un crecimiento por encima del 10%, que además se suma pues a estas proyecciones que hace la CEPAL para finales de este año 2022. Esto con una moderación para el año 2023 y los años posteriores. Son algunas expresiones, proyecciones que se han dado, de hecho, en los últimos meses, sobre todo en este mes de agosto, donde, como ya mencionábamos con nuestro invitado, pues se ha legislado en materia económica, distintas herramientas se han planteado también a través de la Asamblea Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos del Pueblo Venezolano, una ley como las zonas económicas especiales que se ha discutido, debatido con distintos sectores de la economía venezolana. Justamente han sido aprobadas pues estas 5 primeras regiones, otras instancias también. Está pues este llamado que hace el presidente de la República justamente con este proyecto que obviamente vamos a estar analizando también cuando se dé, sobre adaptar incluso la ley, el margen legal con respecto a la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano. Revisamos otras expresiones también a través de las redes sociales como Twitter, las tenemos en pantalla, allí lo tenemos. Esto pertenece pues al observatorio Antibloqueo Venezuela, @antibloqueo ven.
Dice, ¿sabías que Venezuela logró en el primer trimestre del año 2022 un crecimiento económico de 17.4% respecto al mismo trimestre del año 2021, lo que evidencia claramente una senda de recuperación económica para el país? Lleva la nota además con este link que amplía pues parte de la información presentada por el Banco Central de Venezuela, por el presidente de esta instancia, durante este martes, que habla de este crecimiento. Otras expresiones también: buenas tardes, camaradas, la República Bolivariana de Venezuela debe estar unida ante el ataque del imperialismo en contra de la economía venezolana. Venceremos en unidad. Decía nuestro invitado también, debe ser pues en conjunto un esfuerzo del Estado venezolano con el pueblo venezolano para la defensa de la economía y de todo este crecimiento que se ha visto a lo largo de estos últimos meses. Poli Analítica, según la CEPAL, la economía venezolana será la que más crecerá en América del Sur en el año 2022. Allí tienen lo que hemos mencionado pues en otros momentos de este programa, del 10% es el estimado de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así nos despedimos, los esperamos el próximo viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde por las pantallas venezolanas de televisión, donde estaremos hablando pues de otro tema que justamente vaya de la mano con la cotidianidad del pueblo venezolano. Ustedes sigan disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Chao.